Vamos a ver en esta clase las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje, siguiendo a las ideas del psicólogo ruso Vygotsky, que sabemos que fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX y de la historia de la psicología. Algunos le llamaron el Mozart de la psicología, no recuerdo ahora quién había puesto esa excelente calificación, ¿no? Vamos a ver el tema de las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje, como aparece en el texto, el arte de transformar los pensamientos en palabras y las palabras en pensamiento, que es algo que está muy bien descrito en un texto de Vygotsky que se llama Pensamiento y Lenguaje, específicamente en un capítulo que se llama Pensamiento y Palabra. Entonces vamos a repasar algunas ideas centrales de ese capítulo muy rápido, después los vamos haciendo secuencialmente como hicimos en otras clases. Bueno, la primera idea es relativa a las relaciones entre pensamiento y lenguaje. Hay una intersección entre pensamiento y lenguaje que es lo que Vygotsky llama el pensamiento verbal. La segunda idea que vamos a desarrollar es la relación entre el pensamiento y el lenguaje en términos, las relaciones que hay entre el pensamiento y el lenguaje en el sentido lógico o relacional, valga la redundancia. La idea de que el pensamiento se expresa en el lenguaje, es decir, en las palabras, pero Vygotsky aclara que no es solamente eso, sino que, y esto es algo mucho más, digamos, enfático e importante, el pensamiento, según Vygotsky, existe en base al lenguaje. Y a su vez, las palabras, el lenguaje, expresan al pensamiento, pero además las palabras portan pensamiento. Son unidades indisolubles, entonces, en una palabra hay una unidad indisoluble entre el pensamiento y los sonidos acústicos del lenguaje. Bueno. Después, otro tema que Vygotsky trata, nosotros no nos vamos a detener mucho en este asunto, pero sí es importante señalarlo, el tema de la génesis del lenguaje, génesis. Bueno, en términos de tiempo, acá tendríamos que ubicar la dimensión tiempo. Hay un determinado momento en que el pensamiento y el habla van por vías paralelas. A partir de los 2 años, vamos a poner acá, se produce un fenómeno en donde se vinculan. Antes de que exista lo que podríamos llamar el pensamiento verbal, hay una etapa de pensamiento prelingüístico, es decir, el niño aprende, es un pensador antes que ser un verbalizador. Del mismo modo, en la génesis del habla, el niño al principio empieza simplemente emitiendo sonidos y todavía esos sonidos no portan claramente un significado. A esa etapa, Vygotsky le llama preintelectual. Ahora bien, desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, el pensamiento prelingüístico tiende, evolutivamente hablando, a la verbalización, acá nos falta una L, y da emergencia al pensamiento verbal. De la misma manera que el habla preintelectual, por un proceso de racionalización, se transforma en habla racional, dice Vygotsky, yo diría habla pensante. Y después el otro punto que conviene tener presente es que hay 2 funciones básicas del lenguaje. Bueno, no hay muchas más, pero entre otras podemos distinguir. La función intelectual, el lenguaje es un instrumento del pensamiento, nos permite pensar. Pero además está la función comunicativa. Hablamos, escuchamos y nos entendemos, o más o menos nos entendemos. Un segundo análisis que vamos a hacer es el análisis de el lenguaje interno y el lenguaje externo. Entonces, para Vygotsky,
el pensamiento verbal está íntimamente relacionado con el concepto de lenguaje interno o lenguaje interior. Y el lenguaje interno o lenguaje interior se diferencia del lenguaje externo o habla propiamente dicha. El lenguaje interno es habla para uno mismo, es un habla pensada, corresponde a una esfera semántica y significativa, es decir, maneja significado antes que la acústica en que se expresan las palabras. Y una característica muy importante es que es abreviado, global, predicativo e implícito. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja con sujetos tácitos. Ahora después cuando lo desarrollemos voy a poner algunos ejemplos. Y además es global. ¿Qué quiere decir que es global? Que se presenta a la mente como una totalidad, como si fuera una imagen. No es una imagen, pero para esa idea. Una imagen uno la ve como una globalidad. Ahora, cuando uno habla de la imagen, transforma esa globalidad en una cadena o en un código sucesivo. Este es el lenguaje externo. El lenguaje externo es habla para los otros, es conversación, corresponde a la conversión del pensamiento en palabras, es explícito, es diacrónico, sucesivo y se expresa o corresponde a la esfera fonética o fonológica. Entonces podríamos decir que el lenguaje externo es una explicitación del lenguaje interno en una cadena o código sucesivo o diacrónico. Si el lenguaje interno supone en un corte sincrónico una idea en la mente, cuando tenemos que comunicarla tenemos que transformar esa idea en una cadena de palabras. Una palabra, otra palabra, y cada una de esas palabras o el conjunto de palabras en ese código diacrónico sucesivo a lo largo del tiempo, explícito, expresan al pensamiento. Expresan al pensamiento que se expresa en términos de lenguaje interno o pensamiento verbal. Y por último, lo que vamos a desarrollar es lo que sería el núcleo del tema, que es el tránsito del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento. Entonces, como habrán visto en el texto, hay tres situaciones. Una primera situación es la situación de una idea, donde yo quiero transmitir una idea simple. Una idea simple es algo así como, ¿me dice la hora? Probablemente esa idea simple, me dice la hora, se me presenta como una oración interior. Simplemente la comunicación significa transformar esa oración interior. Entonces ahí esto sería un lenguaje interno entre comillas, porque es parecido al lenguaje externo, vamos a poner entre comillas. Entonces simplemente transcribo esa verbalización interior en un lenguaje externo, esa verbalización que es una oración, es un texto y se terminó. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos transmitir una idea compleja pero conocida, a diferencia de cuando queremos transmitir una idea compleja pero que es difusa? Ahora les vamos a aclarar a qué nos referimos. Bueno, esa idea, esa intención comunicacional existe en forma de lenguaje interno. Yo intento comunicar, intento explicar, que es lo que estoy haciendo en este momento a mis interlocutores imaginarios, y transformo mi idea, que es mi intención comunicacional, el lenguaje interno, en palabras. Y estoy permanentemente monitoreando de alguna manera si lo que yo pensé del lenguaje interno está expresado, LI, lenguaje interno, igual a L, está expresado en el lenguaje interno. Si está expresado, termino la comunicación, me doy por satisfecho. Además, también ahí tiene que ver, los signos que yo percibo en el receptor. Si hay asentimiento, si hay dudas, puedo repreguntar, esto se entendió, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otro aspecto que ya tiene que ver con la interacción de la comunicación. Ahora, si yo percibo por la cara del interlocutor, o porque el interlocutor me dice no entiende, o yo mismo no me convenzo de lo que estoy diciendo porque me parece que mis palabras no están expresando lo que yo quiero expresar, entonces simplemente hago este proceso, este loop,
en donde vuelvo al nivel del lenguaje externo y utilizo otras palabras. Espera, te lo voy a explicar de otra manera. Mira, esto es como si fuera tal cosa. Entonces lo que estoy ensayando son nuevas cadenas de palabras que porten mejor el significado de la idea que tengo en términos de lenguaje interior. Por último, bueno, cuando llego a ese acople, que coincide en el orden de mi pensamiento verbal y lo que dije, y el otro, el interlocutor, asiente o creo que asiente, termino la cadena comunicacional. Ahora, lo que es interesante es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando tengo que transformar una idea que se me acaba de ocurrir, de la que nunca hablé y que por ende no la tengo del todo clara? Entonces, lenguaje interno lo graficamos como difuminado, porque no, la idea no es clara y distinta, como no es una oración interna y tampoco es un pensamiento claro, es una protoidea, digámoslo así. Entonces empiezo a hablar para darme a entender, trato de poder, eso es el equivalente a cuando uno a veces dice estoy pensando en voz alta, a ver, vamos por acá, vamos por, bueno, etcétera, etcétera. No necesariamente, a veces también uno dice voy pensando en voz alta cuando estoy pensando en voz alta cuando no se pretende que lo que uno dice sea determinante, sino quiero decir, es una ocurrencia. Pero a veces voy pensando en voz alta, es que mientras pienso voy aclarando el significado de lo que quiero decir. Entonces, de nuevo el ciclo. Hago una comparación. Esa idea difusa, ¿considero que está expresada? Si considero que está expresada, termino la secuencia. Ahora, si considero que no está expresada, tengo dos caminos. Uno es volver al plano de las palabras. Pero en realidad hay otro camino que seguramente se da inadvertidamente o advertidamente, que es vuelvo al plano de la misma idea. Dicho en otros términos, las palabras que yo ensayé me sirven para darme cuenta que esa no era la idea, pero entonces me conducen a redefinirla o reformularla. Si esa no era la idea, ¿cuál era la idea? Esto parecía, pero no es exactamente. ¿Y cómo sería exactamente? Entonces vuelvo al ciclo de las palabras, vuelvo a comparar y así sucesivamente hasta que finalmente la magia de las palabras me permitió pensar la idea. Entonces, de esa perspectiva, las palabras son cooperativas con el pensamiento, me ayudan a pensar, son instrumentos al servicio del pensamiento. Así como las palabras son instrumentos al servicio de expresar el pensamiento, también son instrumentos al servicio de desarrollar ese pensamiento. Bien, vamos entonces a explicar el proceso. Siempre lo hacemos en dos partes, esto es redundante, pero bueno, no importa. Prefiero la redundancia, como se suele decir, más vale que falte y no que sobre. Vamos a explicar secuencialmente esta lámina, pensamiento y lenguaje, y son 4 ideas, 4 conceptos que hay que explicar. Bueno, el primer concepto que hay que explicar, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar la lámina de abajo, porque se transparenta y nos puede hacer confundir. Bien. Tiene que entrar perfectamente en el cuadro porque si no... Bueno, bien. Entonces, primera idea. La primera idea es la relación entre pensamiento y lenguaje para Vygotsky. Entonces, tenemos el orden del pensamiento y tenemos el orden del lenguaje. Y tenemos una intersección. A esa intersección es a la que Vygotsky le llama el pensamiento verbal. Y Vygotsky lo que dice es que son las dos caras de una moneda, no hay una sin la otra. El lenguaje necesita
perdón, el pensamiento necesita las palabras para materializarse y el lenguaje no es no es puro sonido, ya implica un significado, por ende implica un pensamiento. Bueno, bien. Después, el otro concepto tiene que ver con cómo podemos definir las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje. Entonces, por un lado, podríamos decir que el pensamiento expresa, o mejor dicho, se expresa en el lenguaje, pero al mismo tiempo Vygotsky dice, no, eso no es lo definitorio, no es solo eso, sino que existe en base al lenguaje. En otros términos, necesita del lenguaje para existir, si no le faltaría una dimensionalidad. Es consustancial al pensamiento el hecho de expresarse en un lenguaje. Entonces de ahí la idea, podríamos decir, que el pensamiento y el lenguaje tienen una relación de cooperación, son cooperativos. Y eso lo vemos si analizamos la recíproca, en el sentido de que el lenguaje expresa al pensamiento, pero al mismo tiempo el lenguaje, vamos a poner acá las palabras, no solamente que expresan el pensamiento, sino que portan pensamiento, vamos a ponerlo en plural. Bien, entonces esta sería la primera idea, esta sería la segunda idea. La tercera idea tiene que ver con algunos lineamientos de Vygotsky respecto de la síntesis, la génesis, el origen. Entonces, Vygotsky dice que hay un primer momento en el orden del pensamiento que es prelingüístico, anterior a las palabras. El niño piensa antes, podríamos decir es un protopensamiento, un esbozo de pensamiento, un rudimento de pensamiento, aun cuando no tiene palabras. De la misma manera es que cuando el niño aprende a hablar, aprende a balbucear, y después, bueno, está el lenguaje egocéntrico, el monólogo interior, bueno, hay muchos subestadios, pero no me quiero detener en eso porque es otro tema, el tema de la génesis, pero hay algo así como un habla preintelectual. ¿Qué quiere decir? Son puros sonidos sin significados, que quizás lo van a tener, o que todavía no está clara la función significante. El niño empieza a balbucear y no comprende lo que dice, o lo que dice no tiene un significado preciso. En todo caso, a medida que se va avanzando evolutivamente, empieza a recortar el universo de su experiencia en conceptos y las palabras pasan a significar algo un poco más preciso. Bueno, a lo largo del tiempo, evolutivamente, y según Vygotsky, a los 2 años, esto es línea temporal, vamos a poner tiempo, se produce un proceso por el cual el pensamiento prelingüístico se verbaliza. Es decir, hay una tendencia a que el pensamiento empiece a expresarse en palabras. De la misma manera, el habla preintelectual dice Vygotsky, se racionaliza. Entonces, empieza a aportar pensamientos, el habla empieza a anclar pensamientos. Entonces tenemos estas dos expresiones,
que corresponden a dos fenómenos: pensamiento verbal, que sería la esfera interna, y el habla pensante, que es en la esfera externa. Cuando hablo, al mismo tiempo hay implícito un pensamiento, un significado. Bien, este sería el concepto 3. Y hay un concepto 4 que viene al caso para nuestros propósitos, es que Vygotsky distingue dos funciones del lenguaje. Por supuesto sabemos que hay otras, ¿no? Cuando se estudia lingüística aparecen muchas más funciones, pero por ahora basta mencionar que por un lado hay una función intelectual, el pensamiento nos sirve para pensar, y otra función es la comunicativa, el pensamiento nos sirve para transmitir significados. Bien. Lenguaje interno y al lenguaje externo. En otros términos, ¿qué características le asigna, les adscribe Vygotsky al lenguaje interno y al lenguaje externo? Recordemos que el lenguaje externo son las palabras, el lenguaje hablado, desplegado propiamente dicho. Bueno, hago una aclaración. Estamos hablando de la teoría de Vygotsky, para quien el lenguaje interno ya es un tipo particular de habla para uno mismo. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque, por ejemplo, en el texto habrán visto las investigaciones de la escuela de Wurzburgo, que pretendieron haber demostrado que también existe un pensamiento puro que es sin palabras, que no se vale de las palabras ni de las imágenes. Bueno, eso quedará para otra clase teórica. Entonces, otra caracterización sería que es habla pensada más que expresada en palabras. Otra característica es que pertenece a la esfera semántica, es decir, que está más cercano a los significados que a las palabras. O sea, está más orientado al significado que al significante. Otra característica es que es global, simultáneo. Ahora les voy a explicar qué significa cada una de estas características. Otra de las características es que es abreviado y predicativo. Todo eso está vinculado, ahora lo vamos a ver. Y otra característica, que en realidad está vinculado con lo de global, es que es sincrónico, o mejor dicho, supone ideas que tienen entidad en un nivel sincrónico, es decir, en un corte temporal. Bueno, muy abstracto, vamos a explicar uno por uno. Habla para uno mismo. Esto ya lo habíamos mencionado en la génesis del lenguaje interno. Hay un momento en que el niño, mientras juega, habla, y hay un momento en que ese habla se transforma en una especie de murmullo interior y después se transforma en pensamiento. Es habla para uno mismo. Entonces, es habla pensada. Es como si habláramos internamente.
No de la misma manera que el lenguaje externo. Vamos a ver en qué sentido no. Dijimos, tiene más que ver con los significantes, con la semántica de los significados. Global, simultáneo. ¿Qué quiere decir? Que yo la idea del lenguaje interior la tengo como una totalidad. Ahora, como una totalidad en un momento, por eso lo de sincrónico. Vamos a poner acá proposición y después volvemos. En cambio, el lenguaje interno supone un código sucesivo y diacrónico. Entonces vamos a poner la idea, vamos a poner el ejemplo que da Vygotsky, de cómo algunas pistas del lenguaje externo nos orientan de cómo es la naturaleza del lenguaje interno, por excepción. Entonces él pone el ejemplo de que está esperando un tranvía. Estoy con otra persona esperando un tranvía. Y entonces cuando llega el tranvía digo viene. No digo ahí viene el tranvía. ¿Qué quiere decir? Que estoy, a veces en el lenguaje externo, también hago lo que es característico del lenguaje interno, que es la abreviatura, y predicativo, ¿qué quiere decir? Ahí viene, y el sujeto es tácito, no está explícito. Bueno, perdón, entonces otra característica es que el lenguaje interno es implícito. El lenguaje externo es explícito. Entonces otro ejemplo que da Vygotsky es que a veces alguien me pregunta, en términos de lenguaje interno, profesor, ¿ese tema ya lo explicó? Y entonces yo respondo, sí. No digo, sí, ya lo expliqué. Es decir, el ya lo expliqué lo doy por supuesto por la relación con el hablante. Bueno, pero sin embargo, en nuestra vida, en nuestras conversaciones, hacemos esas abreviaturas, pero nuestras conversaciones son mucho más explícitas de lo que sería, según Vygotsky, con quien concuerdo, cómo es el lenguaje interno, cómo es la estructura del lenguaje interno. Entonces, volvemos. Es abreviado y básicamente predicativo. Sincrónico. Una idea se da en forma sincrónica, se da como una globalidad, como una simultaneidad. Entonces, veo a una joven que levanta la mano para parar un taxi, y eso es una unidad, es una unidad global que se expresa, que me representa en la mente simultáneamente. Ahora, si tengo que describir esa globalidad, la tengo que transformar en palabras, la tengo que hacer explícita. Entonces, vamos a poner una flecha. Lo global y simultáneo en el lenguaje interior, en el lenguaje externo se hace sucesivo, diacrónico y explícito. La joven paró, y fíjense que esto es una cadena. Vamos a ponerlo acá. La joven levantó, bueno, etcétera, la mano y paró el taxi. Entonces estoy transformando en una cadena sucesiva, en un código diacrónico a lo largo del tiempo, y explícitamente lo que en el lenguaje interior fue una globalidad implícita, sincrónica. No quiere decir que en el lenguaje interno sea solo sincrónico, porque en realidad cuando voy de una idea a la otra también es diacrónico. Lo que sí, lo que son sincrónicos es que hay unidades de significado que son sincrónicas, que son en un mismo presente se presentan, valga la redundancia, de modo simultáneo. Bien, sigamos entonces con las características del lenguaje externo. Si el lenguaje interno es habla para uno mismo, el externo es habla para otros, habla para los otros, habla para los demás. Bueno, supone una conversión
conversión, vamos a poner acá, conversión, el lenguaje interno se convierte en palabras, una conversión del pensamiento en palabras. Bien, como dijimos, es explícito, es sucesivo y diacrónico. Hay sujeto, o tiende más a haber sujeto más predicado, no es solo predicativo. Y además, por supuesto, en la conversación a veces también hay sujetos tácitos, pero lo que uno podría establecer esta analogía. Se me acaba de ocurrir, pero podría decir, el lenguaje interno es al lenguaje externo como el lenguaje hablado es al lenguaje escrito. Inclusive hasta lo podríamos haber dicho al revés. El lenguaje externo es al interno como el escrito es al hablado. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que tengamos presente, cuando nosotros escribimos tenemos que ser muy explícitos, tenemos que tener la estructura de sujeto y predicado, tenemos que decir, como dijimos antes, de esto se desprende que hay dos alternativas. La primera tiene que ver con esto, la segunda tiene que ver con lo otro. En una conversación uno dice hay dos alternativas y dice cuál es la primera y dice cuál es la segunda. Como diremos a continuación, como dijimos antes, en general esas, digamos, redundancias, o más que redundancias son operadores de explicitud, se dan en el lenguaje escrito. Por eso a veces es más fácil mandar un audio de WhatsApp que escribirlo. Por supuesto, al que lee, al receptor, por ahí, si tiene que escuchar el audio, bueno, ya se pone ansioso y le demanda mucho tiempo. Ahí es al revés el receptor. Mientras que en el texto lo capta como una globalidad. Más o menos, es un paneo y después lee. Pero bueno, más allá de eso, volvamos a esta idea. El lenguaje interno es mucho más abreviado, compacto, global, implícito, y cuando se transforma en palabras se tiene que expresar a lo largo del tiempo en una cadena de significantes, en un código sucesivo, diacrónico, donde hay sujetos, predicados, y se pone una conversión de palabras. Entonces yo, digamos, retomando la idea de Vygotsky, definí que el lenguaje externo es una explicitación en un código sucesivo del pensamiento que existe como monólogo interior o habla para uno mismo. Bien, pasemos entonces al último tema, que es el tema que es lo central de lo que queremos transmitir en esta clase, que se refiere entonces a el arte de transformar las palabras en pensamiento y el pensamiento en palabras y las palabras en pensamiento. Entonces vamos a escribir, vamos a poner de las palabras al pensamiento y viceversa.
Bien, entonces vamos a tener tres situaciones de ejemplo. Uno, quiero transmitir una idea simple. Más que una idea simple, una comunicación simple, ¿no? Entonces es probable que esa comunicación simple se exprese en mi mente como una oración interna, interior o subvocal. Entonces, vamos a graficar el proceso. Supongamos que lo que quiero transmitir, le quiero preguntar a alguien qué hora es, o le quiero preguntar a alguien, y lo pongo entre comillas, porque esto no sería propiamente las características del lenguaje interno. Pero bueno, eso no quiere decir que en mi interior no haya momentos en que pienso en términos de lenguaje interno y a veces pienso en términos de oraciones mentales internas o habla subvocal. Quiero preguntarle a otra persona, ¿por acá viene el 25? ¿Por acá pasa el 25? Y bueno, probablemente esa idea la pensé ya en palabras. ¿Qué hora es? Por favor, me dice la hora o por acá pasa el 25. Entonces, ¿qué significa? Que lo que yo tengo que hacer es simplemente articular esa oración interna en los sonidos del lenguaje, en las palabras. Lenguaje externo. Y una vez que lo realicé, se terminó el proceso. Fin. Salvo que el interlocutor me mire anonadado y que no me comprende y resulta que es un extranjero, entonces tendré que ver cómo me las arreglo para decirlo de otra manera, para decirlo de otra manera, para utilizar otras palabras, tendría que volver acá y ensayar el proceso. Bueno, pero no seamos tan complicados, supongamos que me entendió y se terminó el asunto. Ahora, otra situación es cuando quiero transmitir una idea compleja, aunque conocida por mí, por el hablante, por el emisor. Es decir, dar una clase. Bueno, tengo que dar una clase. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que explicar los tres modos de comunicación entre el lenguaje interno y externo, según Vygotsky. Y bueno, lenguaje interno. En mi intención comunicacional, yo tengo el esbozo mental, el borrador mental de esta clase, porque la sé lo que quiero decir, sé lo que tengo que decir y lo dije muchas veces, no tengo dudas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es ensayo palabras, empiezo a hablar, lenguaje externo, y de alguna manera las palabras funcionan como como si hubiera una especie de automatismo. Como si me pongo el piloto automático, esto lo digo de taquito. ¿Qué quiere decir eso? Taquito como expresión de futbolera, ¿no? No quiere decir tampoco que no tenga que pensar, porque obviamente hay que estar concentrado en lo que uno dice. Pero no es que tengo que hacer un esfuerzo para, a ver cómo hago para decir esto. Bueno, entonces, acá viene una instancia de control. Yo me pregunto internamente si el lenguaje interno, la idea que yo quiero transmitir, es igual, si hay una correspondencia, si las palabras expresan mi idea. Si la expresan, bueno, se terminó el proceso, fin. Ahora, si no la expresan, entonces lo que tengo que hacer es volver al ciclo y ensayar otras palabras. Esto puede ocurrir porque yo mismo me doy cuenta que lo que estoy diciendo no es lo que quería transmitir
Es más, yo si me pusiera en el lugar del interlocutor no entendería porque lo dije mal. No, me parece que me estoy enredando mucho. Espera, te lo voy a decir de otra manera. Entonces, te lo voy a decir de otra manera, es que te lo voy a decir con otras palabras. O también podría ser que tengo al interlocutor enfrente y me da pistas, señales conductuales, teoría de la mente, por la cara de incomprensión o de sorpresa o de confusión. Creo que no anduvo bien la explicación y esas otras palabras. O pregunto, ¿se entendió? No, no entendí muy bien la última parte, entonces vuelvo a decir la última parte. Probablemente, como no se entendió como la dije, la vuelvo a decir, pero de otra manera. Pero supongamos que el interlocutor me dice, sí, se entendió, pero podría repetir la última parte. Y aunque quiera, la última parte, si no es una frase, la voy a decir, pero con palabras distintas. Entonces, esto significa que hay un proceso de reflexión, aunque no es demasiado, no me demanda demasiado. Bien, ahora vamos a una tercera situación, que es que quiero transmitir una idea compleja, pero que se me presenta como difusa. Entonces lo vamos a graficar con una línea, con líneas punteadas. Entonces esa idea en lenguaje interno está, pero no está clara. ¿Por qué? Porque es un tema que nunca lo expliqué, porque es un tema que estudié para dar un examen, pero nunca lo hablé. Y bueno, no tengo esta digamos, interfaz de poder transmitir en palabras esa idea porque es algo nuevo o porque es una idea, acá está el punto, es una idea que no la tengo del todo clara. Entonces, volvemos a lo mismo. Empiezo a hablar, lenguaje externo, y hago la comparación. Si el lenguaje interno es igual al lenguaje externo, signo de pregunta, si es que sí, bueno, me salió de entrada perfecta. Lo más probable es que no, lo más probable es que tenga que volver. Entonces tengo que volver aquí. ¿A dónde tengo que volver? Por un lado, a ensayar nuevas palabras, porque no transmitía lo que quería decir. Pero además, inadvertida o advertidamente, vuelvo a redefinir la idea y a partir de una serie de ciclos, al final termino diciendo lo que quería decir, aunque en principio no lo tenía del todo claro. Entonces, ahora lo hago sin difuminar. La magia de las palabras en los sucesivos ensayos entre la protoidea y lo que dije, me han servido para clarificar lo que dije. Esto es algo que lo observamos permanentemente, es decir, uno a veces tiene que decir algo que es complejo, que nunca lo dijo, que no lo tiene claro, que no está muy seguro, y en la medida que habla se lo va aclarando a sí mismo. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, ocurre cuando el concepto es nuevo y nunca lo transmití, cuando el concepto es nuevo y no lo termino de aprender, pero en la medida que lo explico ahí me lo aclaro a mí mismo, me voy, digamos, aclarando la idea. Entonces las palabras mágicamente, entre comillas, tienen la cualidad de iluminar la idea. Entonces las palabras aportan valor al desarrollo de la idea. Esto también se da cuando tengo que expresar sentimientos, emociones, que no sé muy bien lo que me pasa y a ver cómo te digo, esto es como si tal cosa. Y entonces, en la medida que hablo, es como que hago lo que uno diría un pensamiento en voz alta. Ese pensamiento en voz alta a lo largo de sucesivos ensayos permite aclarar la idea. También el pensamiento en voz alta lo usamos como sinónimo de
Bueno, pensando en voz alta es que no tomen que esto sea literalmente así o que yo lo suscriba, es un suponer. Pero el pensamiento en voz alta me refiero a cuando uno empieza a tratar de jugar con las palabras, metafóricamente hablando, para aclarar la idea. Esto es lo que pasa también en el proceso terapéutico, es decir, a veces el paciente tiene una protoidea, una sensación difusa de lo que le pasa, y en la medida que lo habla y lo reflexiona, entonces se lo termina aclarando. Nuevamente, el valor de la palabra al servicio de aclarar una idea, un concepto. Entonces ahí tenemos de las palabras al pensamiento, que sería, digamos, bueno, es que en realidad esto lo titulé al revés. Vamos a titularlo como me hubiese gustado más. Del pensamiento, bueno, no sé si se alcanza a ver, lo voy a escribir acá, vamos a tachar acá. Del pensamiento, a la palabra y viceversa. Entonces, del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento. Terminaría diciendo entonces que pensamiento y lenguaje son dos fenómenos que son cooperativos. Las palabras me permiten transmitir mis ideas, mis pensamientos, pero al mismo tiempo me permiten pensar, me permiten iluminar parcelas de mi mundo mental interior, de mi universo cognitivo, afectivo, desiderativo, etc. Entonces con esto damos por terminada esta clase.